Bueno, entonces vamos a seguir viendo el video que hablaba de algunos comandos para poder utilizar o para poder ver o monitorear los procesos, ¿sí? Y acá, esperen, que no compartí, déjenme que lo comparta, pero con compartir el sonido, ahí está. Listo. Ahí viene Mercedes. Bueno, a ver, ahí sigamos. Por ejemplo, cuando tenemos un programa que se está ejecutando, por ejemplo Spotify. ¿Ahí lo escuchan, chicos? Sí, se escucha. Perfecto. Este comando nos muestra, por ejemplo, un identificador de proceso, un usuario, el nombre del usuario que pertenece el proceso, memoria RAM utilizada, memoria física, memoria virtual también utilizada. Yo no estoy seguro de eso, que muestra la memoria virtual o la física. No sé si se refiere al tamaño que ocupa, porque en realidad lo que hace el operativo es ocultar a dónde va a pararlo a la memoria física. Supongo que te referís a tamaño que ocupa, pero en todo caso sería tamaño virtual, de ahí la física. Claro, al tamaño que ocupa cada proceso. Claro, pero ya, bueno, ya vamos a hablar largo y tendido un par de clases de gestión de memoria y vamos a hablar qué es la memoria física, qué es la virtual. No es lo mismo. Está bien. Debe ser la memoria virtual que ocupa el proceso. Eso debe ser. El porcentaje de CPU, el tiempo que se lleva ejecutando. Bien, ahora vamos a hablar de... Bueno, jerarquía de procesos. En algunos sistemas operativos, cuando un proceso crea otro, el proceso padre y el proceso hijo es como que mantienen cierta asociación. Esto quiere decir que el proceso hijo puede a su vez crear otros procesos y formar así una jerarquía de procesos. Hay que destacar que Windows no tiene el concepto de jerarquía de procesos, como si la tiene Linux. En este caso serían todos los procesos son iguales. Bien, nosotros lo que no les conté que, bueno, vamos a utilizar algo que se llama POSIX. Vamos a hacer todos los ejemplos con POSIX. ¿Alguien sabe qué es POSIX? No. No. No, no, profe. ¿Y pero por qué no me preguntas? Estoy hablando de POSIX. Qué bien. POSIX es un estándar abierto que se llama Portable Open System Interconnection. Y la X es de Unix, significa que yo podría hacer un programa en Linux y correrlo en Unix o correrlo en Android, o podría hacer un programa para la Mac OS, que también es POSIX, y lo podría, el mismo programa fuente, compilarlo para distintos tipos de sistemas operativos, siempre que sean POSIX, ¿sí? Y el programa no va a tener que modificarse. El único que no es POSIX, adivinen cuál es. No sé. Windows. Windows no es POSIX. No es nada Windows, básicamente. Hay unos simuladores de POSIX en Windows que se pueden instalar, pero la verdad que no me animo ni a probarlo. El tema es que todo lo que vamos a ver nosotros de llamadas sistemas son todas POSIX, entonces básicamente no vamos a usar para practicar Windows, vamos a usar Linux, y como decía, lo bueno es que lo pueden correr en cualquier cosa que termine con X. Bueno, Android no termina con X, pero está basado en Linux, así que no hay drama. Pero en cualquier Unix me refiero. De Mac, de IBM, de cualquiera. BSD, FreeBSD, cualquier sistema operativo. Y todos esos tienen jerarquía, ¿sí? Así que, digamos, si bien es correcto lo que decís, el jerarquía de procesos que Windows no tiene, pero en realidad no nos interesa porque no lo vamos a ver en la práctica. Bueno, el comando tree. Este comando básicamente... Bien, el comando tree, después me fijé y sin querer pusimos tree
y no PS-Tree. Después pusimos PS-Tree y nos equivocamos, porque Tree no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tree, en realidad, esa fue mala nuestra. Tree lo que hace es justamente muestra un árbol de directorios, pero acá estamos hablando de proceso, así que lo voy a adelantar un poquito, porque no tiene mucho sentido. Como no lo tenía, pobre su compañero lo instaló para mostrarlo. Tree, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando veamos gestión de almacenamiento. O sea, bueno, de última ya le va a quedar. Ahora sí vamos a ver PC-Tree. Bueno, el comando pctree. Este comando se encarga de mostrar los procesos en forma de árbol. Ese es muy parecido al comando anterior, solamente que nos muestra los procesos en forma de árbol. Y nos muestra tanto los procesos primarios como secundarios. ¿Alguien me puede decir qué son los procesos primarios y secundarios? Tendría que revisar las teorías del sistema operativo, pues no me acuerdo. Sé que lo vimos, pero no me puedo acordar el concepto. Los procesos primarios no son los que necesita sí o sí ejecutar el sistema operativo para funcionar. La verdad que yo no tengo esa definición, lo pregunto porque por ahí se lo han enseñado así y quizás está bien. En la bibliografía de los autores que yo he leído, no, lo más, o sea, quizá lo está mezclando con foreground y background o primer plano y segundo plano, pero no sé si es lo mismo. Por ahí algunas traducciones vieron que traducen como quieren. No sé que hayan primarios y secundarios. No sé vos, Mercedes, si lo has sentido ese término. No, Carlos. No. Sí, Claro. estoy escuchando. Es más, estoy Ok. buscando a ver a qué puedo estar haciendo referencia. Estás googleando. No. Probablemente Igual, sea... profe, Sí. yo cuando lo he leído, creo que he leído de primer plano y segundo plano. Ah, claro, bueno. Eso sí puede ser y eso sí existe. Y ahora la pregunta es, ¿alguien sabe qué es primer plano y segundo plano? Lo que dijo Jorge. Perdón, ¿me podrías repetir, Jorge? Que los procesos en primer plano son los que ejecuta el sistema operativo para funcionar. No, me parece que esa definición no es muy correcta que digamos. Bien, tenemos este famoso dibujito donde yo tengo dos modos, el modo kernel y el modo usuario, y mis programitas corren acá, ¿sí? Modo usuario. Cada vez que necesito hacer algo importante le tengo que hacer una llamada al sistema pidiéndole al kernel que haga algo y acá, digamos, las rutinas del kernel lo harán. El tema es que mi proceso normalmente está conectado o atachado, como quieran decirle, a un monitor. Este es un monitor mío, un LCD, miren qué bonito. A un teclado. Uy, bueno, esperen, el teclado me salió muy feo. Está conectado también a un teclado, donde, bueno, acá hay un montón de teclitas. Admitir. ¿Sí? Y cada vez que yo escribo algo por el teclado lo veo en la pantalla, ¿sí? Normalmente esos procesos que tienen justamente conectados tanto la entrada como la salida, se les llama de primer plano, porque de alguna manera el usuario que esté interactuando con la máquina los puede ver las respuestas. O sea, si yo acá conmuto y veo el shell, yo podría ver que cuando pongo ls me da el listado de procesos, ¿sí? El listado de archivos. Hay otros procesos que también se están ejecutando que no están conectados ni al teclado, no están ni conectados ni al teclado ni a la pantalla. Y ustedes dicen, ¿cómo no están? No, de alguna manera, o digamos, hablando claramente, yo no tengo ni idea que se están ejecutando, pero sin embargo se están ejecutando. Esos que no tienen asociado la entrada y la salida se llaman de segundo plano.
¿Y por qué hay procesos que yo no puedo ver qué están haciendo? ¿Tienen idea? Porque son internos del sistema. No necesariamente. Yo, si ustedes, a ver, vamos a cambiar, por ejemplo, les voy a mostrar. Acá había quedado el top, pero yo podría poner PS menos fea. Vamos a ver. Todos estos procesos que tienen signo de pregunta significa que no tienen asociada una terminal, esa que yo les dibujé en la pantallita, ¿sí? Vamos a buscar uno, por ejemplo, que... Acá está. Yo tengo un servidor web corriendo en mi máquina, se llama Apache la aplicación, es de servidor web, y no lo tengo conectado a ninguna terminal. ¿Por qué? Porque son servicios que están corriendo. Cada vez que un cliente se conecta a mi máquina, el servidor web le va a mostrar una página de inicio, lo que yo tenga ahí programado, configurado. Pero el usuario que está interactuando con la máquina no le interesa que haya corriendo un servidor web. O sea, no le interesa que el servidor web le vaya dando información de quién se conecta o quién no se conecta, ¿sí? Entonces, muchas veces hay procesos generalmente asociados a servicios o a demonios, le llama Linux o Unix, que corren en background, o sea que yo no tengo interacción con ellos, porque ellos trabajan solitos, ¿sí? Generalmente son para dar servicio. Acá tengo otro, por ejemplo, este es el servidor de sonido. Yo en mi máquina tengo un servidor de sonido que se llama Pulse Audio y obviamente, ¿para qué quiero interactuar con el servidor de sonido? Yo quiero que cuando le doy play a un video se escuche nada más, no me interesa ver qué muestra esa aplicación, ¿se entiende? Entonces todos los servidores o todos los servicios normalmente corren en background. A no ser que específicamente yo tenga algún problema y quiera debuguear qué le pasa, podría atacharlo o conectarlo a una pantalla para que me muestre los mensajes de error, de log, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en Linux o en Unix se llaman demonios o daemon, pero no, demonios mal traducidos, sino es daemon, day monitor. ¿Por qué? Porque muchas veces yo corro procesos que hacen monitoreos del sistema de estado y los corro una vez por día y están en background, están, digamos, bloqueados a la espera de ejecutarse una vez por día o n veces por día. Entonces, uno de los primeros procesos que yo ponía en background eran ese tipo de monitores diarios, de daemons. Entonces, en la jerga de Linux van a escuchar, o de Unix mejor dicho, van a escuchar cada vez que hablan de demonios o de daemon, se está refiriendo a procesos que están en background y generalmente dan algún servicio. ¿Va? ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Ok, bueno. Sigamos entonces con el video. Entonces, lo más probable, o lo que yo suponía... ¿dónde quedó? Ah, lo saqué al video. A ver, acá está. No lo saqué al video. Es lo que yo supongo que se referían a... Voy a compartir el texto. Así es menos lío. Ahí está. Lo que supongo entonces que se refería a su compañero a procesos de background o Y foreground. nos muestra tanto los procesos primarios como secundarios. Por ejemplo, PC-tree, y acá, como se puede ver, me muestra todos los procesos. Ok. Bien, bueno, ahí, Y bueno, ahí por ejemplo, donde tengo... No, esto no. Se me mezclan las pantallas, perdón, chicos. Lo que quería era... Zoom. Acá está. A ver, por ejemplo, Mauro, ¿qué opinas? ¿Cuál será el proceso que está en la raíz de todos? ¿Tenés idea cómo se llama? ¿Lo probaste alguna vez? No, nunca lo he probado. Pero el que está en la raíz supongo que es donde se conectan todos los demás procesos. O sea, habría que seguir la liñita para arriba. Sí, sí. No es que se conecten, sino Son como que... procesos hijos. Claro, exactamente. Hay
cuando arranca el sistema operativo, el núcleo crea un proceso en espacio de usuario que se llama init. Y a partir de ahí se van creando todo el resto de los procesos, ¿sí? Si nosotros seguimos esta línea para arriba, bueno, no sé si yo tengo PC. A ver si tengo... Ah, claro. Ustedes ahí ven mi terminal, ¿no es cierto? Ahora compartí el Todavía no. escritorio. Ahí. Ahí se ve, sí. Ok. PC Tree. Bien, si yo sigo como hizo su compañero, bueno, se llama init o systemd, depende de la versión de operativo, pero a partir de ahí, por ejemplo, bueno, el servidor web que está acá, depende, cuando arranca, es un hijo, ¿sí? Porque lo configuré como un servicio al arranque. Después, la interfaz gráfica también depende de ese proceso y acá yo tengo mi intérprete de comando. Es más, acá tengo el Office que estoy presentando, que es hijo del intérprete de comando, es hijo de la interfaz gráfica de terminal y es hijo del proceso init, ¿sí? Y así tengo un montón de procesos. Bien, sigamos con el video. Esto sería todo. Bien. Ahí no sé si alcanzan a escuchar, estaba muy, muy bajito. Necesita crear y terminar procesos para llevar a cabo las operaciones del sistema. Hay 4 eventos principales que provocan la creación de procesos. 1. Sí, ahí está diciendo su compañero que hay 4 eventos en los cuales se pueden crear procesos. Cuando arranca el sistema, cuando hago una llamada a sistema para la creación de un proceso, cuando hay una petición de usuario para crear un proceso y el inicio de un trabajo por lote. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y me van a dar ejemplos si les parece. En el arranque del sistema, bueno, a ver, Pablo, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué en el arranque del sistema habría que crear algún proceso? Y porque ahí empieza a cargar todo lo que es necesario para poder usar la computadora, o sea, el dispositivo en ese caso. Ok. Ahí empieza a cargar el sistema operativo. No. El sistema... mira, O sea, sistema... Sí. O sea, cuando arranca el sistema, creo que cuando uno prende todo, a eso que se hace referencia, ¿no? Mira, no. Una vez que arranca la máquina, es el POST, que es el Power On Cell Test, qué sé yo, ahí llama algo que se llama bootloader, un pequeño programita que es el que carga el operativo. O sea, el operativo se cargan en modo kernel, acá se carga toda la rutina del operativo. Una vez que termina, lo que hace es crea el proceso init. Ese que estamos viendo es modo usuario, ¿sí? Es un programa común y silvestre. El tema es que una vez que está en modo init, dice que en realidad en el arranque del sistema es a partir de ese punto, porque ya está el sistema operativo arrancado y creó el init. ¿Por qué se crean más procesos? Y porque, como dijiste, se necesitan para usar la máquina. Por ejemplo, acá se crea un proceso que es el servidor gráfico para que, o un proceso que autentica al usuario, que es para que se puedan loguear. Pero acá, por ejemplo, también se puede crear, como en mi caso, el servidor web. ¿Por qué? Porque son servicios que yo voy a dar. Entonces, si lo tengo configurado en el arranque, yo prendo la máquina y ya lo tengo funcionando. No necesito yo hacer cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablo en el arranque del sistema es una vez que ya el sistema operativo está corriendo. ¿Está? Ok, bien, buenísimo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Ok, sigamos. Entonces, en el arranque del sistema, dice su compañero, Una llamada al sistema para la creación del proceso. el segundo dice en la ejecución de una llamada al sistema para creación de procesos. Facundo Omola, ¿qué me podés contar de eso? ¿Tenés idea a qué se refiere? Uy. ¿Estás por ahí, Facundo? ¿Arranque el sistema? No, el segundo, la ejecución de una llamada al sistema para la creación de procesos.
Ejecución de una llamada para la creación de procesos. A ver si me puedo acordar. No, Ejecución acordate de- que si lo sabés, acuérdense que estamos Sí, sí. aprendiendo, ¿eh? No, No no se era, piensan que le estoy tomando examen ni nada. Le voy no era mandando cuando así, se tiene, sí, no era cuando se tiene que crear un proceso por parte de un proceso que ya está en ejecución. sí, eso es. Ah, bien. Ujú. Bien. ¿Tienen idea cuál es la llamada que se usa? No me Bueno, acuerdo. hoy lo vamos a ver. No sé si, no creo que lo hayan hecho en introducción. Bien. Hoy lo vamos a ver y la llamada se llama fork. La pregunta es, ¿y por qué un proceso que ya está corriendo quiere crear otro proceso? Si ya hay un proceso, ¿para qué quiero crear otro? ¿Qué me pueden decir? Porque necesita ese otro proceso para Sí, trabajar, pero ¿para digamos, qué? Pero si ya para está mi ejecutarse. proceso, está bien, No, pero si mi proceso ya se está ejecutando y está haciendo algo, ¿para qué quiero otro? porque usa algo que tiene ese otro proceso. Podría ser, en realidad, cuando, o sea, generalmente se crea otro proceso para que colabore con la tarea que yo tengo que hacer. Supongamos que yo tengo una tarea bastante compleja que realizar, entonces muchas veces lo que yo hago es crear procesos hijos que me ayuden con esa tarea. Por ejemplo, el famoso servidor web que acabamos de ver. Yo tengo un servidor web que lo que hace es, espera un cliente, cada vez que un cliente le pide una página, va a la busca y se la da. Y así por cada cliente. Podría ser que algún cliente le pide una página muy grande, entonces va a demorar mucho tiempo. Lo que podría hacer es crear otro proceso que se encargue de atender a ese cliente y él se queda esperando por si alguien más le va a pedir algo. ¿Se entiende? Normalmente yo dentro de un proceso, yo creo nuevos procesos es para que me ayuden a hacer algo. Porque generalmente si no me ayudan, yo lo voy a hacer, pero por ahí probablemente o seguro que me voy a demorar más. Ok, bien, sigamos. 3. Una petición del usuario para crear procesos. Bien. Un tercer evento en los cuales se crean procesos es que un usuario pide crear un proceso. ¿Qué sería eso? Y cuando queremos nosotros iniciar un Ejecutar un programa, programa. Bien, ¿y cómo hacemos? ¿Sí? doble clic, Doble clic en el caso que tenga una interfaz gráfica. Y si no, Ejecutar start, un comando, por ejemplo. claro, claro, start, yo acá tal por ejemplo, nombre. no hace falta estar. Yo por ejemplo, no sé, eh, quiero reproducir un video, pongo mplayer y el nombre del video y lo que va a pasar es se va a ejecutar ese video. O uso un editor de PDF y pongo el nombre del programa y el archivo .pdf y eso lo que va a hacer es, va a crear un nuevo proceso que va a leer como datos ese archivo. ¿Sí? Ok, esa por ahí es la que normalmente usamos nosotros. O como dicen ustedes, doble clic. Yo doy acá en inicio, doble clic y hace algo. Bien, sigamos. El 4. cuarto, El inicio de un trabajo por lotes. inicio de un trabajo por lotes. ¿Qué me puede decir, no sé, Carlos al respecto? ¿Tiene idea qué es eso? Trabajar de manera dividida, digamos. O sea, distintos procesos separados. No sé, no. No, pero es un proceso por lote. Eh, Hoy casi no se usan los procesos por lote, pero básicamente son procesos que corren en background, que yo pido que haga una tarea específica, lo lanzo y listo, pero no le veo mucha diferencia a la tercera de las opciones, ¿sí? Pues en definitiva el Ah, usuario es está el que bien. lo quiere ejecutar. No sé, es verdad, o sea, eso lo sacaron si no me equivoco, del libro de Tánimo y está bien, pero hoy en día no hay mucha diferencia entre el tercero y el cuarto evento. Bueno, acá habla del arranque del sistema. Claro, y habla de los procesos de primer plano o foreground que interactúan con el usuario. ¿Por qué? Justamente por eso, porque el proceso tiene conectado de alguna manera virtual la pantalla y el teclado. Mientras que los procesos de background son procesos igual que los otros,
Nada más que no tienen conectado o atachada la terminal o el... Atachada es por attached en inglés, bueno, castellanizada es atachada la terminal o el teclado, ¿sí? Entonces en el arranque del sistema, como decíamos, generalmente hay muchos daemons o procesos que hacen algún servicio que no necesitan estar en primer plano, así que están en segundo. En primer plano podría ser un proceso que me autentica a usuario, entonces yo me logueo en usuario y después ya puedo trabajar. Cuando arranca el sistema se ejecutan varios procesos, como por ejemplo los procesos que se encargan del diagnóstico de los componentes electrónicos del PC. Claro, bueno, eso en realidad está bien, eso es en el arranque del sistema, pero eso no crea procesos a nivel sistema operativo, porque no lo guarda en la tabla PCB, es un programa que corre antes del sistema operativo, o sea, está bien lo que está diciendo su compañero, pero no lo cuenten como proceso eso, sino él está contando el arranque del sistema. Los que cargan. Eso lo puedes repetir, Carlos, porque no se escuchó bien qué es lo que dijo en el video. Ahí va. No. Sí, se escucha re bajito. A ver. Se ejecutan varios procesos, como por ejemplo los procesos que se encargan del diagnóstico de los componentes electrónicos del PC. Claro, ahí está diciendo que en el arranque se ejecutan varios procesos, dice como por ejemplo el proceso que se encarga del diagnóstico de los componentes de hardware. En realidad eso es un programa que se ejecuta, en realidad ni siquiera es un programa, generalmente está en hardware, está en firmware. No es un software, sino es un firmware que se ejecuta antes que nada, apenas arranca la máquina, que se llama POST, P-O-S-T, Power On Self Test, y lo que hace es chequea la RAM, que haya el procesador y una serie de cosas, chequea el programa o el firmware ese que está en el hardware. Pero a nivel sistema operativo ni siquiera está corriendo el sistema operativo, entonces ese no es un proceso del sistema operativo. O sea, está bien lo que está contando, pero ese está contando el arranque de la máquina, pero eso no lo contemos como proceso, ¿sí? Son los que cargan el sistema operativo en la RAM. Claro, y después dice, y hay otro proceso que carga el sistema operativo en la RAM. En realidad ese es otro programa que se llama gestor de arranque o bootloader, que lo que hace es un pequeño programa, ese sí está en el disco rígido, que una vez que termina el Power On Self Test, lo que hace es ejecutar esa posición fija de arranque y lo que está en el disco, y lo que hace es el groove o algún otro gestor de arranque, y lo que hace es pasar el sistema operativo a la RAM. Una vez que lo pasó, le da el control al sistema operativo y ahí recién empieza a funcionar el sistema operativo. O sea, es un programa también, el bootloader, pero no está dentro de los procesos del sistema operativo porque existe antes que el sistema operativo. ¿Se entiende, chicos? O sea, está bien lo que está contando su compañero, pero puntualmente esos no son procesos del sistema operativo. Algunos de ellos son procesos de primer plano, es decir, procesos que interactúan con los usuarios y realizan trabajos para ellos. Eso está bien, dice que bueno, que cuando arranca el sistema, o sea, una vez que arrancó el sistema operativo, hay procesos que están en primer plano, que son procesos que los usuarios usan. Por ejemplo, la interfaz gráfica, poder loguearme, poder tener un shell, y eso interactúan con el usuario. Y después habla de los de segundo plano. Otros son procesos de segundo plano. Los de segundo plano. Que pueden realizar alguna función sin necesidad de que el usuario esté interactuando con ellos. Claro, eso fue lo que contamos de los daemons. Además de los procesos que se crean en el arranque, se pueden crear otros. A menudo, un proceso que en ejecución emitirá llamadas al sistema para crear uno o más procesos nuevos para que le ayuden a realizar su trabajo. Perfecto, ahí dijo para que le ayuden a realizar su trabajo. ¿Sí? Generalmente yo tengo un programa y digo, bueno, no, tengo que hacer varias cosas, lo que puedo hacer es separarlo, por ejemplo, en varias funciones y cada función la hago que le ejecute un proceso nuevo que voy a crear. De manera que tengo más
se llama concurrencia, voy a poder ejecutar cosas más rápido. Supóngase que mi programa tiene que hacer 4 cosas, lo que hago es, creo 4 hijos y a cada uno le doy una de las tareas a hacer. Entonces, obviamente se va a ejecutar más rápido que si yo lo hiciera solo. Después vamos a ver por qué. En los sistemas interactivos, los usuarios pueden iniciar un programa escribiendo un comando o haciendo doble clic en un icono. Tal cual, eso es lo que dijeron ustedes, cuando quieren hacer alguna tarea nueva, hacen doble clic o escriben el comando. Y ejecuta programas seleccionados. Los usuarios pueden tener varias ventanas a la vez, cada una ejecutando un proceso. Mediante el ratón, el usuario puede seleccionar una ventana e interactuar con el proceso. La última situación en la que se crean los procesos se aplica solo a los sistemas de procesamiento por lotes que se encuentran en los mainframes grandes. Aquí los usuarios pueden enviar trabajos de procesamiento por lotes al sistema. Cuando el sistema operativo decide que tiene los recursos para ejecutar otro trabajo, crea un proceso y ejecuta el siguiente trabajo de la cola de entrada. Claro, básicamente la diferencia entre el tercer punto y el cuarto es que si yo tengo varias tareas a hacer, yo podría escribir una especie de listado de cosas que quiero que se hagan y dárselo al operativo y él se va a encargar de ejecutar una, cuando termine ejecuta la otra, cuando termine ejecuta la otra y así hasta que llegue al final. ¿Sí? No sé si hicieron alguna programación con shell scripting. Sí, profe, en programación 2. Ah, bueno, buenísimo. Digamos, ustedes podrían hacer algo ¿La de eso. creación de script, dice el profe? Claro, usted, Sí, o sea, en sistemas operativos también hicimos algunos programas que creaban carpetas o esas cosas, sí, básico, ¿no? Bueno, eso lo que se refiere a su compañero es en vez de dar doble clic, escribir un comando, ustedes escriben una receta, una lista de cosas a hacer y se la tiran una sola vez al operativo y él se va a encargar de ir haciendo cada una de ellas. ¿Sí? Obviamente cada una de ellas va a ser un proceso. Esa es otra forma de crear procesos. Bien. Bueno, acá como dice su compañero, hoy lo vamos a ver y yo puedo crear desde un nuevo proceso, haciendo una llamada al sistema que se llama fork. En esta no lo vamos a ver, no tengo ni idea de cómo se llama, create process. Bueno. A ver qué más dice el video. Lo que se hace es ejecutar una llamada al sistema para crear el proceso. Esta llamada al sistema indica al sistema operativo que crea un proceso y le indica directa o indirectamente cuál programa debe ejecutarlo. En Linux hay una llamada al sistema para crear procesos. Esta llamada crea un clon exacto del proceso que hizo la llamada. Lo vamos a ver dentro de un ratito, pero dice que crea un clon del proceso que hizo la llamada. Que se refiere que lo duplica, digamos, el proceso que se está ejecutando, crea una copia exacta de ese proceso. Ya vamos a ver bien cómo funciona. Por el contrario, en Windows, una llamada a la función Win32 create process maneja la creación de procesos, carga el programa correcto del nuevo proceso. Ok. Bien. Bien, entonces, rebobinando. ¿Qué es un proceso? Esto ya lo habíamos visto. Bien, ¿cómo logro pseudoparalelismo? Creando la abstracción de procesos, ¿sí? Y es un poco esto el pseudoparalelismo, digamos. Yo tengo varios
programa de memoria, el A, el B, el C, el D, y lo que hago es que se ejecuta un ratito A, después un ratito B, otro ratito C, otro D, y después quizá otro ratito A, otro B, otro C. O sea, si lo vemos en el tiempo, se ejecutó en este intervalo de tiempo el proceso A, en el segundo intervalo de tiempo el proceso B, en el otro el C, en el otro el D, después probablemente vuelva al B o al C. ¿Cómo se van a ir ordenando? Bueno, eso va a depender del operativo. Pero en definitiva, si yo lo miro en el tiempo, yo vería que A se está ejecutando y B también, y C y D. Por lo tanto, esto es el pseudo paralelismo, ¿sí? Lo único que no puedo asegurar es esta parte, que se ejecuten todos en ese orden, ¿sí? Va a depender del operativo cómo se van a ejecutar. Entonces, los podrían lanzar a los 4 a la vez, pero no estoy seguro cómo van a terminar, y si lo corro varias veces, podrían terminar en distinto orden. ¿Está? Bien. Ahí, bueno, ahí mostré el video. Bueno, en definitiva, ¿qué es un proceso? Y ahí vamos a ajustar un poquito lo que pusieron en el video. Es un programa en ejecución, eso está bien. El programa es una entidad pasiva, es como una receta, ¿sí? Está escrito lo que yo tengo que hacer. Pero al programa en ejecución le tengo que sumar por dónde se está ejecutando, tengo que sumarle qué valor tienen los registros en ese momento, qué cosas tengo en la pila de proceso, digamos, las funciones, las direcciones de retorno, y todo eso me crea una entidad activa que se llama proceso, ¿sí? Bien. Una analogía que plantea el libro, la verdad que está bastante simpática. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? Quedan 2 minutos. Bien, bueno, vamos a la analogía y se nos acaba. Supongamos que yo, bueno, la verdad que la hora ayuda, ya me dio hambre. Supóngase que yo trabajo en una pizzería y tengo 4 especialidades de pizza, son 4 recetas distintas, ¿sí? Entonces va el mozo, toma pedido en la mesa 1 y le piden, haceme la especial con jamón y morrón. Entonces la CPU, que es el cocinero, busca el programa, que es la receta, y dice jamón con morrón, listo. Ponga tanto de harina, ponga sal, ponga esto, y empieza a ejecutarlo, ¿sí? En un momento, si llega supóngase que llega a la mesa 2, el profesor de sistema operativo de red, entonces el mozo dice, no, atendámoslo primero al profe para quedar bien. Entonces le pasa el pedido y resulta que él quiere una fugaceta. Entonces, ¿qué hace el cocinero? Anota con un papelito por dónde iba en la receta de la mesa 1, que era el especial de jamón con morrón, creo, y lo deja a un costado y empieza a buscar los ingredientes y mezclar los ingredientes de la receta del pedido del profe, que era la fugaza esa, y la termina, ¿sí? Se la entrega y se ejecuta ese proceso y lo termina. En algún momento vuelve a ejecutar el proceso 1, que era la receta del pedido de la mesa 1. Si él no hubiera marcado que ya había agregado sal, y ve la receta, dice, bueno, le agrego sal, le agrego de nuevo, y le va a salir horrible porque ya le puso 2 veces. O sea, no se